Bueno, mi abordaje de la palabra de Dios es más que todo de tipo espiritual. Yo leo la Biblia y la interpreto desde el punto de vista espiritual, no desde el punto de vista religioso. ¿Qué pasó en el huerto del Edén? ¿Qué quieren saber? ¿Qué fue lo que realmente pasó con Adán y con Eva en el huerto del Edén y por qué vino el pecado al mundo y qué es lo que realmente sucedió? Porque es que hemos escuchado muchas versiones, o por lo menos yo he escuchado muchas versiones, muchas conjeturas en YouTube y en otras redes sociales. He escuchado predicadores o personas que han leído la Biblia y tienen sus interpretaciones, pero esas interpretaciones realmente no vienen de Dios. Cuando uno lee la Biblia, lo primero que uno debe hacer es pedirle al Señor, al Eterno, que le dé revelación para que pueda entender realmente desde el punto, en el caso mío, desde el punto de vista espiritual. ¿Qué pasó en el Edén? Bueno, lo que pasó es que ya todos sabemos la historia, que Dios creó a Adán y a Eva y los puso en el huerto del Edén, un huerto que él puso en el oriente, no sabemos en el oriente de qué, pues hay una breve explicación ahí y ya me imagino que las personas que estudian lo que es la geografía y todo eso podrán de pronto especificar exactamente dónde era, pero en mi caso yo entiendo que era una parte donde en toda la tierra él escogió una parte para poner ese huerto, pero acordémonos que inicialmente esto solamente estaba el hombre, Adán y Eva, ¿no? Entonces él los puso allí, pero resulta que allí en este huerto, en este Edén también, pues también estaba su hijo Luzbel, Lucifer, porque en la misma palabra dice que querubín protector que te puse en el huerto, en Edén te puse. Eso creo que está en Isaías. Yo la verdad he leído la Biblia, pero no me sé exactamente los capítulos y los versículos, pero sí sé lo que dice la Biblia, la palabra de Dios. La Biblia, como la conocemos nosotros, digamos, la que está impresa, porque pues la palabra de Dios es muy extensa y hay muchos otros escritos y manuscritos que se han hecho que también contienen la esencia del Dios eterno. Entonces, bueno, vamos a lo que vinimos, digamos. ¿Qué pasó? Bueno, Dios creó al hombre del polvo de la tierra y le insufló aliento, espíritu. El espíritu de Dios lo insufló, lo metió en el hombre. Luego puso al hombre allá en el huerto del Edén y trató de buscarle una ayuda idónea, algo con lo cual Adán se sintiera feliz y acompañado, pero realmente no encontró porque él creó para Adán los animales, las bestias y le puso un jardín muy lindo, pero luego Dios se dio cuenta pues que no, que eso no era suficiente, que nada de eso lo llenaba y le creó a Eva. Eva la creó de la costilla de él, dice la Biblia, de la costilla de los huesos. Ya él no tuvo que formar a la mujer de el polvo de la tierra porque él ya tenía su modelo y a partir de ese modelo que él ya tenía fue que creó a Eva. Entonces los puso a ambos en el huerto del Edén y le dijo a Adán que de todos los árboles que él había creado, él podría comer menos del árbol de la ciencia del bien y del mal. Y lo mismo le dijo a Eva, igual Adán le dijo a Eva que de todos los árboles que habían en el huerto podían comer pero que del árbol de la ciencia del bien y del mal ni siquiera lo podían tocar. No lo podían ni tocar ni comer. Entonces, ¿qué representa en el Edén el árbol de la ciencia del bien y del mal? Acuérdense que les he dicho que el mundo es dual, ¿no? Que tiene su opuesto, que hay luz, hay tinieblas, hay fuego, hay agua, hay femenino, masculino, sí, es dual. Entonces estaba el árbol de la ciencia del bien y del mal, que representa la ciencia, bien, mal, bien y mal representan digamos en este caso en el mundo espiritual, a Satanás. Y el árbol de
había el otro árbol que era el árbol de la vida, que representa a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué fue lo que hizo Eva? Porque he escuchado en internet a gente predicando y diciendo cosas que para mí son blasfemia. Que por ejemplo, que fue que Eva tuvo sexo con Satanás, que estaba representado en una serpiente, y que eso fue el pecado. No, el pecado no fue eso, el sexo nunca fue pecado. De hecho, Dios hizo al hombre, a Adán y a Eva, para que se procrearan y se fructificaran. ¿De qué otra manera lo podían hacer si no era a través del sexo? Porque el sexo es material, no es espiritual. El sexo está en el mundo material para poderse reproducir. En el cielo Dios crea a través de sus medios espirituales, pero en la tierra Dios crea a través de la parte material. Entonces no era el sexo, no era eso, no fue eso el pecado, no fue que Adán y Eva tuvieran sexo. Eso no fue el pecado, porque ellos habían sido creados para eso, para poblar y henchir la tierra, para multiplicarla. ¿Qué fue lo que pasó? Que ese árbol que representaba el bien y el mal, digamos que era Satanás, entonces decía, una de las prohibiciones decía que no lo podía comer, pero tampoco lo podía tocar. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Que Eva, al tocar ese árbol, que metafóricamente es un árbol, pero muy probablemente era el querubín que estaba en el huerto del Edén, o sea, Satanás, lo tocó, y al tocarlo, todo lo que había en Satanás fue transmitido, todo el conocimiento que había en Satanás fue transmitido a Eva en ese momento, en ese instante. Por eso dice que abrieron y fueron abiertos los ojos espirituales, porque realmente lo que le dijo la serpiente, que usó Satanás para convencer a Eva, fue que le dijo a ella, con que Dios os ha dicho que no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer le respondió, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, o sea, Dios le dijo a Eva, no comeréis de él ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces ahí es donde la serpiente le dice, pues si lo tocas o lo comes no va a morir. Y en ese comer no es un comer de verbo como tal, sino es un comer de extraer, sustraer, digerir un conocimiento, porque acuérdese que el árbol del bien y del mal era de la ciencia, del bien y del mal, o sea, digerir la ciencia, el bien y el mal, hacer diferencia entre esas cosas. Entonces, ¿qué fue lo que pasó en ese momento que ella tocó el árbol y todo ese conocimiento se transmitió? Es decir, que se sentó tal vez con Satanás a escuchar todo lo que Satanás tenía que decirle y le transmitió ese conocimiento. Cuando transmitió ese conocimiento, dice que fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces, ¿qué fue lo que entró ahí realmente? Lo que entró ahí en ese momento fue la conciencia. Ellos dos se hicieron conscientes, porque ellos no eran conscientes de nada. Ellos simplemente estaban ahí puestos en el paraíso y ellos estaban ahí, no tenían conciencia de nada, ni siquiera sabían para qué habían sido creados. Entonces lo que entró en ese momento fue la conciencia. Al entrar la conciencia, los ojos fueron abiertos de ambos y reconocieron que estaban desnudos, supieron que estaban desnudos. Pero adicional a eso, a saber que estaban desnudos, cuando sus ojos fueron abiertos, también entró algo que ha predominado en el ser humano, que se llama temor. El temor entró también. Dice que fueron abiertos los ojos y que de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales, o sea, se pusieron hojitas de higuera con lo que había de los árboles reales, pues ellos hicieron, ¿sí? Y entonces oyeron la voz de Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios los llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y miren lo que él respondió. Dijo, oí tu voz en el huerto y
tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. La conciencia también trae consigo el temor. ¿Y qué pasa cuando hay temor? Acá en este caso dice que por ese temor ellos se escondieron de la presencia de Jehová, de Dios eterno. Acá dice Jehová en la escritura, pero eso es por traducción. Todos sabemos que realmente Dios no tiene nombre, porque cuando Él se le reveló a Moisés le dijo: yo soy el que soy, yo soy, o sea, yo soy todo, yo soy todo lo que está contenido en el universo es Dios, yo soy. Y bueno, y entonces eso es lo que realmente sucedió en el huerto del Edén, para que no se den ataques de cabeza, digamos, y se pongan a pensar cosas que no son, que sí fue, que esto. Y entonces, ¿por qué dicen que es pecado? Pues porque al haber bien y mal, el hombre empezó a hacer lo bueno y empezó a hacer lo malo, y sabemos que lo que es malo a los ojos de Dios es el pecado. Entonces, de ahí en adelante ellos empezaron a hacer las cosas que a Dios no le agradaban. Pero vuelvo y repito, como lo he dicho en otras conferencias, debió haber sido de esa manera, porque de otra manera no estuviésemos nosotros en el mundo. ¿Qué hubiese pasado si ellos no hubieran tenido conciencia, si no hubieran empezado a hacer muchas cosas, a utilizar la ciencia para avanzar? ¿Qué hubiera pasado? No hubiera pasado absolutamente nada. Ya estuviéramos todavía en el paraíso con los ángeles. ¿Qué estaríamos haciendo? No sabemos. Entonces todo dentro de las cosas de Dios ya están planificadas, y nosotros no debemos sentirnos culpables porque Adán y Eva pecaron, porque eso ya estaba predestinado, que ellos en sí no es que pecaron, sino que desobedecieron una orden de Dios y supieron, y la conciencia de ellos entró en sus cuerpos y empezaron a saber lo que era el bien y el mal, y a partir de ese momento los seres humanos hemos hecho el bien y el mal. Eso es todo lo que les quería comunicar por hoy.